Mucho gusto, yo soy César Loaiziga, voy a estar con ustedes compartiendo una clase súper fascinante de neuroventas. Yo me especializo en ayudar a las empresas a incrementar sus ventas exponencialmente. Y bueno, estamos en esta clase, en esta masterclass de neuroventas para enseñarles a ustedes cómo activar los botones de compra de la mente de los clientes para que ustedes logren cerrar ventas mucho más rápido, para que se desgasten mucho menos cerrando la venta, para que no tengan que regatear precios cuando están vendiendo con un cliente, que es una costumbre que se ha vuelto como normal, que no debería de ser normal. Miren, ¿cuáles son los problemas que viven el 90% de los vendedores de los que nosotros no nos escapamos y trabajamos en ventas? Estoy hablando de que cotizamos mucho y cerramos poco. Ese es el principal problema. A muchos de nosotros nos cotizan mucho, nos piden mucha información y cerramos pocas ventas. Y esto se debe también, entre muchas razones, a que el prospecto no está calificado, pero la mayoría de veces es que nosotros no tenemos una estructura de ventas clara, definida, estructurada para cerrar esa venta en menos tiempo. Entonces, nos cotizan mucho, cerramos poco también porque no tenemos herramientas de ventas que nos permitan convertir a sus clientes. No tenemos un proceso de calificación del lead, no tenemos discursos atractivos, tenemos a veces un estilo de venta transaccional. Entonces, el cliente nos pidió este puntero y le cotizamos este puntero y tan siquiera hicimos ninguna pregunta. Y a veces decimos, pero es que si el cliente no quiere darme más información, solo quiere el precio. Estamos de acuerdo, pero por lo menos hagamos el intento de hacer alguna consulta. Otro problema que tenemos la mayoría de vendedores es que el seguimiento que hacemos es ineficiente. ¿A qué llamo yo un seguimiento ineficiente? Un seguimiento ineficiente es, por ejemplo, quiero dar seguimiento a la propuesta que te envié. Quedo atento. O, en otro escenario, hola César, quedo atento para lo que necesites, cualquier consulta que tengas, aquí estoy. ¿Cuántos han utilizado ese estilo de contactación para dar seguimiento a una cotización, a un prospecto y no han recibido nada más que un silencio? Miren, en esta masterclass voy a compartirles claves y tips de cómo crear discursos de neuroventas que lleven a un resultado para que no nos dejen en visto, pero que logremos llegar a un cierre con ese prospecto. Bien sea que nos digan que sí o que nos digan que no, pero que no nos dejen ahí bailando, que no nos dejen ahí en el limbo, que no nos dejen en el baúl del olvido, que no nos dejen en el baúl del recuerdo, porque lo que queremos más bien es lograr una respuesta por parte del cliente. Otro problema que vivimos los vendedores es que nos dejan en visto y no sabemos qué hacer. Puede ser que le dimos seguimiento al prospecto, el prospecto nos contestó hola o hola, sí, tengo interés, pero no manifestó nada más. No depositó, no dijo ya te voy a pagar, ya te voy a depositar. Sí, tenemos visto bueno, te envío la orden de compra. Simplemente te contestó un hola. O estamos atentos a la aprobación de tal y ya ahí murió. Nos dejan en visto muchas veces a pesar de que en el seguimiento sí nos contestaron. ¿Y por qué pasa esto que nos dejan en visto? Porque los mensajes nos llevan un llamado a la acción lo suficientemente claro y potente. Y es que aquí existe también el paradigma de que el vendedor es intenso cuando da un seguimiento, de que el vendedor está faltando a la privacidad del cliente y está invadiendo el espacio del cliente. Y sí, yo siempre he dicho que uno en las ventas siempre necesita presionar al cliente. Algunas veces poco, algunas veces mucho. Pero la presión en alguna medida es necesaria. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los vendedores cuando tenemos que ejercer cierto grado de presión en el cliente? Pero una presión inteligente, una presión saludable, una presión que no comprometa nuestra integridad ni nuestra ética. Pero ¿qué es lo que pasa en la mente del vendedor cuando le toca ejercer presión ante un cliente? Lo que pasa es que se activa su sistema de creencias limitante que dice que presionar al cliente es rebajarse, que presionar al cliente es perder el nivel, que presionar al cliente es pedir limosnas, es parecerse a un vendedor callejero, como lo dijo hace unos días un seguidor, bueno, un seguidor no, un detractor en las redes sociales mías con un video que ya ha llegado como a casi creo que ya tiene 1.800.000 reproducciones. Y bueno, dice, pareces un vendedor callejero. Y yo digo, bueno, pues a pura honra soy un vendedor sabueso, un vendedor callejero. ¿Por qué? Porque no dejo que un cliente se me escape por falta de técnica de ventas. Se me puede escapar porque la oferta no fue suficientemente atractiva, porque no era el momento, porque no tenía presupuesto, pero no por falta de seguimiento asertivo y efectivo. ¿A cuántos de nosotros se nos escapan ventas por falta de un seguimiento? Y peor aún, no hacemos un seguimiento a veces al cliente porque no queremos incomodarlo, porque nos dijo que habláramos hasta dentro de un mes y yo le hice caso. ¿Sí? ¿Y qué tal si en ese mes yo a los 15 días programo un recordatorio y le digo, don César,
sé que quedamos de conversar en 30 días, sin embargo, quiero saber cómo va el proceso de aprobación, si ya han tenido chance de conversar, si a la propuesta que le compartí requieren hacer algún ajuste o está perfecto como se los he compartido, ¿sí? Entonces, muchas veces nos da miedo, nos da temor que el cliente nos rechace, que nos diga, no sea necio, ya yo le dije que yo lo contactaba. Y ciertamente corremos ese riesgo. No es que nos escapamos de eso, no. Corremos ese riesgo, no nos escapamos. Pero si no lo hacemos, tenemos más probabilidades de perder a que si lo hacemos. Así que mucho ojo con esto. Muchas veces nos dejan en visto porque no queremos incomodar al cliente. Otro error grandísimo que cometemos los vendedores es que no sabemos revertir objeciones. ¿Por qué digo no sabemos? Porque yo he estado ahí también muchas veces. Es más, hay clientes que son tan buenos vendedores que uno mismo termina convenciéndose de la objeción del cliente. El cliente te dice, no te voy a contratar por esto, y uno dice, sí, tiene razón, pobrecito. O no, tiene todo el sentido. Es que hay objeciones de objeciones. Hay algunas objeciones donde evidentemente sí, pues se nos escapa de las manos y no la podemos resolver, pero la gran mayoría de objeciones son excusas que tienen los clientes porque no saben cómo decirte que no encontraron valor en tu propuesta, que hay otra propuesta que es mejor, que no hicieron mucha química contigo, y entonces el vendedor todas las objeciones, o casi todas las objeciones, para no decir todas, las trata de revertir bajando el precio o aumentando el beneficio, pero no defendiendo su propuesta de valor. Y tenemos que entender que toda objeción tiene un origen, y este origen de la objeción casi siempre es el sistema de creencias limitantes del cliente o los miedos de los clientes. ¿Sí? Entonces, tenemos cada vez que detectamos una objeción, detectar, si valga la redundancia, si es una objeción racional o si es una objeción emocional. Si es una objeción racional, yo abordo esa objeción racional con tecnicismos, con ficha técnica, con características del producto, ¿sí? Si es una objeción emocional, yo lo abordo entendiendo cuál es la creencia, cuál es la emoción, cuál es el miedo que está impidiendo que este cliente tome la decisión. Pero yo no logro encontrar el origen real de la objeción a menos de que yo ya tenga mucha experiencia y sepa que eso es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me dicen, César, es que, ¿sabes qué? Es que está muy alta la inversión. Lo que no me está diciendo entre líneas es que tiene miedo de hacer esa inversión tan alta y que no funcione. Y entonces yo le digo, mira, vamos a ser transparentes. Lo que te da temor es hacer esta inversión tan alta y que no funcione y terminas perdiendo tu dinero y sintiéndote defraudado. Ay, sí, César, qué dicha que me entendés. Mira, vamos a encontrar una solución. Asumamos una parte del riesgo. Paga X cantidad de dinero y la otra vemos cómo lo resolvemos. Sí, entonces miren ustedes que cuando uno tiene un conocimiento profundo de cómo funciona la mente humana, uno sabe qué es lo que está pasando, interpretar el mensaje, leer entre líneas y darle vuelta a la situación. Y eso es lo que queremos también con esta masterclass, que le demos vuelta a la situación. ¿Qué vamos a aprender en esta masterclass? Número 1, cómo funciona la mente humana a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué vamos a aprender y entender esto? Vamos a aprender y entender esto porque quiero darles una evidencia de que no hay que creer todo lo que el cliente nos dice, más bien tenemos que interpretar las respuestas que los clientes nos dan. Vamos a entender cuál es el proceso de toma de decisión de los clientes para que nosotros, como decimos en buen tico, en buen costarricense, no nos vayamos en la pinta, no nos vayamos en esas excusas que a veces los clientes nos ponen y podamos nosotros convertir esas objeciones en ventas efectivas. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre ventas tradicionales y neuroventas. O sea, la base de la venta ha sido la misma toda la vida y no va a cambiar. Pero sí que las técnicas, las metodologías y las estrategias que podemos utilizar hoy, gracias a la investigación científica que ha salido en los últimos 12, 14 años de cómo funciona la mente humana, nosotros ya tenemos información muchísimo más valiosa para saber qué funciona, qué no funciona, por dónde sí le entramos al cliente, por dónde no, por qué este cliente lo abordo de esta forma, por qué este otro no. Vamos a ver también por qué compramos y por qué no compramos. ¿A qué se debe que un cliente me diga de manera muy rápida y fácil sí y otro, aunque se lo dé regalado, no me dice que sí? Aunque lo persiga por mucho tiempo, no me dice que sí. Aunque le baje el precio lo más que pude, no me dice que sí. Y le termina comprando a otro que le vendió más caro. Y uno dice, pero ¿qué carajos? ¿Será que el del problema soy yo? Vamos a entender a qué se debe esto. Vamos a entender por qué compramos y también cómo vender más fácil y rápido. ¿Les suena eso? ¿Les suena vender fácil y rápido? ¿Les suena que vender no sea un dolor de cabeza,
sino que sea algo muy placentero tanto para ustedes como para el cliente. Eso es posible. Uno puede lograr cerrar ventas en corto tiempo con un ticket alto sin que tú como vendedor te sientas incómodo y sin que el cliente se sienta incómodo. Entonces, arrancamos. Vamos a arrancar con lo primero, ¿cómo decide la mente humana? Tenemos que entender que existe una tríada en esa toma de decisiones de los clientes, y esa tríada es la que va a ayudarnos a nosotros a entender por qué es que tenemos que dejar de vender el producto y tenemos que comenzar a vender lo que representa el producto para la vida del cliente. Como lo dijo alguien en el chat, el valor simbólico, lo que representa, el simbolismo que representa ese producto o servicio, ¿sí? Estos son los tres actores principales en un proceso de toma de decisión. Primero, yo, que digo, yo quiero esto, yo quiero aumentar mis ventas. Por ejemplo, yo quiero aumentar mis ventas, eso digo yo. Lo que yo digo quiero de manera consciente influye en un 20% en la toma de decisión que yo vaya a generar. Lo que diga el entorno, las recomendaciones que tengan, los reviews, el boca a boca, si alguien más lo llevó, si alguien me lo recomendó o la investigación que yo hice me generó confianza, entonces el entorno va a influir en un 30% en la toma de decisión que yo vaya a hacer. Entonces, si yo no influyo en el entorno, voy a estar teniendo desafíos para generar confianza y credibilidad de los clientes, de clientes nuevos que todavía no me conocen. ¿Sí? Entonces, el entorno que son testimonios, es cómo estás mostrando tu marca, cómo te estás mostrando tú, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu lenguaje corporal. Eso es el entorno, lo que rodea a mi marca, lo que rodea el ecosistema comercial. ¿Qué mueve la biología? ¿Qué mueve la psicología? Los miedos, los botones de compra de la mente humana. Eso es lo que mueve a la biología de la psicología. ¿Sí? Tenemos que entender qué significa, qué representa el producto o servicio que yo estoy vendiendo para mi cliente, para que yo tenga que dejar de ofrecer mi producto o servicio. Y voy a dar varios ejemplos acá, viendo lo que ustedes venden, ¿sí? Transporte de maquinaria pesada. Jenner Pérez, ¿qué significa para mi cliente mi transporte? Significa que me lleve una aplanadora, una compactadora de un punto A a un punto B. Ese es el vehículo para que el cliente obtenga lo que necesita. Pero lo que significa mi servicio de transporte para mi cliente es que la maquinaria llegue a tiempo para cumplirle al cliente, para que no se atrase el próximo proyecto. Entonces, ¿qué represento yo para mi cliente? Represento puntualidad, represento continuidad de los proyectos, represento reputación, represento la promesa de just in time, de justo a tiempo que le entrego los proyectos a mi cliente. Entonces, para mí el servicio de transporte de maquinaria pesada no representa no representa pues un simple servicio, representa que yo pueda seguir operando mi negocio y que entregue a tiempo mis proyectos. Entonces, ¿qué debería de potenciar yo? Debería de potenciar la cantidad de libras de presión que tiene cada llanta, los puntos de seguridad, las certificaciones que tengo, la modernidad de la grúa con la que lo estoy transportando, o debería enfocarme en potenciar lo que esto representa para mi cliente. Cuando yo encuentro qué es lo que representa, qué es lo que significa mi producto para la vida del cliente, es cuando yo dejo de vender el producto y comienzo a vender lo que esto representa para el cliente. ¿Sí? Si vendemos, por ejemplo, música de eventos, yo no tengo que vender la música de eventos, que tengo un repertorio de 30 canciones, que voy a estar ahí durante 45 minutos o una hora, que si quiere un solo piano, o quiere piano, violín y cello, piano, violín, cello y saxofón y piano, violín, cello, saxofón y guitarra, porque eso no es lo que quiere, eso no es lo que representa tu servicio. Lo que tu servicio representa es entretenimiento y que todo el mundo la pase bien, que construyamos un momento memorable, que transformemos la energía del público para que se convierta en un momento inolvidable positivo. Entonces lo que yo tengo que vender no es el repertorio, no es la duración. Lo que yo tengo que vender es que sé cómo entretener a la gente, que sé cómo sentir la energía del público para saber cuándo potenciar, cuándo cambiar el repertorio, cuándo poner esta canción, cuándo aquí, cuándo allá. Eso es lo que tenemos que vender.
¿sí? Si yo vendo servicio de marketing, de coaching, yo no tengo que vender que voy a hacer campañas divinas, auténticas, únicas, exclusivas. Eso ya valió, eso ya quedó atrás. Hoy tenemos que hacer campañas publicitarias, anuncios publicitarios que conviertan, que vendan, que jalen clientes, que facturen. Entonces, mi servicio de marketing no representa innovación para el cliente, representa llegar a las metas de ventas. Y si tú como agencia de marketing no entiendes eso, vas a seguir vendiendo una cantidad de posteos al mes, vas a seguir vendiendo una cantidad de arte gráficos al mes y los clientes te van a durar 3 o 6 meses y después te botan. ¿Por qué? Porque no tuvieron resultados, porque estabas metido en el negocio erróneo. Tu negocio no es el producto o servicio que tú vendes. Tu negocio es lo que significa tu producto o servicio para tu cliente. Si lo que tu producto o servicio significa para tu cliente es resultados, hacer crecer el negocio, tu negocio es decirle al cliente cómo tú vas a cumplir ese resultado para tu cliente. Y eso es lo primero que quiere escuchar un cliente cuando recibe la visita de una marca. Entonces, si yo entro de buenas a primeras a hablar con mi cliente de mi producto o servicio, estoy perdiendo. Tengo que entender previamente qué significa mi producto o servicio para la mente del cliente y hablarle al cliente de eso que yo sé que mi producto o servicio representa para él. Yo sé que mi producto o servicio no representa capacitar a su fuerza de venta. Entonces, yo lo que vendo es cumpla con éxito sus objetivos comerciales, haga crecer su negocio. Eso es lo que yo vendo, ¿sí? Bienestar, tranquilidad, vuelva a dormir tranquilo, recupere la paz que le hace falta, producto que las ventas estén bajas, levantemos el número de su empresa. Tenemos que entender que nosotros tomamos decisiones con las 3 regiones cerebrales. Tenemos la región córtex, tenemos la región límbica y tenemos la región instintiva. Entonces, el cerebro córtex solamente piensa, el cerebro límbico solamente actúa, solamente siente y el cerebro instintivo solamente actúa. ¿Con base a qué? Actúa con base al entorno, con base a lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, el cerebro córtex piensa, el límbico siente, pero es algo muy curioso. El cerebro córtex tiene un grado de influencia en la toma de decisión de un más menos 5%. Y ustedes dirán, es insignificante. Ojo, no nos confiemos. Siempre necesitamos una coartada racional para justificar por qué. Siempre necesitamos un discurso técnico para argumentar nuestra venta, para que el cliente tenga un argumento técnico, lógico, funcional, analítico y logre justificar por qué compró lo que compró. Porque eso sí es cierto, la mente siempre ocupa una justificación para decir por qué compró lo que compró o por qué decidió lo que decidió. Entre el sistema límbico e instintivo se genera el 95% de las decisiones de compra. El 95% de las decisiones de compra se generan entre el sistema límbico y el sistema instintivo y el 5% con el sistema córtex. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no debo comenzar mi discurso de ventas ni mi interacción de ventas con el cliente con los argumentos lógicos, racionales, aburridos de siempre. Son necesarios, pero tengo que comenzar desde lo que representa o significa mi producto o servicio para el cliente, desde cómo voy a neutralizar sus miedos y desde cómo le hago sentir que esta es la mejor decisión que usted está tomando o que está a punto de tomar. El sistema córtex procesa todo lo relacionado a análisis, datos estadísticos, matemáticos, algoritmos, funcionalidades. El sistema límbico procesa todo lo relacionado a la fe, el amor, los miedos, los 5 sentidos, las memorias a largo plazo. El sistema instintivo, ¿qué hace? Simplemente actúa. Y este sistema tiene algo muy curioso, ¿sí? Este sistema puede irse a los 2 extremos, ¿sí? Puede irse a un extremo o puede irse a otro extremo. No tiene límites, por eso es que es importantísimo, porque estos son los que le ponen freno al instinto, porque si por nosotros fuera, desapareciéramos a muchas personas de la faz de la tierra cuando algo no sale bien. Luego el sistema límbico dice, no, eso no se siente bien, no está de acuerdo a tu sistema de valores, no está bien visto ante la sociedad, y el córtex le dice, si lo haces, esta es la consecuencia. Entonces, el sistema córtex, la función que cumple en el proceso de toma de decisión es que intenta verbalizar la emoción que estamos sintiendo. Intenta hacernos racionales de qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo.
pero no es la verdad de lo que ocurre. La verdad de lo que ocurre está en las emociones y el instinto. Y si yo sé qué le gusta al instinto y qué le gusta a la emoción, entonces yo puedo modificar el mensaje que llega al sistema córtex. ¿Qué le gusta al instinto? Le gusta sentirse seguro, le gusta sentir que está sobreviviendo, le gusta sentir que sus intereses no están siendo agredidos ni violentados, le gusta sentir que está teniendo el control de la situación. Eso es lo que le gusta al cerebro, al sistema instintivo, o lo que muchas veces se le llamó el reptil, que han desvalidado esto, pero de manera funcional es como realmente operamos, sino por qué hay acciones tan salvajes que cometemos los seres humanos sin pensar. Uno dice, ¿cómo hizo esa estupidez? ¿Cómo fue hacer algo tan grotesco? Porque le dio rienda suelta a su instinto y no le dio tiempo al córtex de verbalizar esto, porque esos son microsegundos. Jalar el gatillo son microsegundos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender nosotros como vendedores que si nosotros nos casamos con la idea de que el cliente es 100% racional, aquí vamos a estar clavados con puro precio y siempre vamos a estar con las objeciones del precio, ¿sí? Y no es que nos escapamos. El asunto es que si yo me quedo anclado aquí solo con el precio, yo voy a perder dinero. Yo no voy a ganar la confianza del cliente. Un vendedor equipado con herramientas de neuroventas, un vendedor entrenado con un método científico para vender, sabe que el precio es un elemento de juicio en la toma de decisión. Pero si no agrego valor, es el único elemento de juicio. Si yo agrego valor, tengo otros elementos de juicio. Otra cosa que mueve al sistema instintivo es la empatía, el rapport, que sienta química con el vendedor, que el cliente sienta química con el vendedor. ¿Cómo logro esto? Leyendo qué mueve la psicología de mi cliente. Si yo lo veo que es conservador, que es callado, que no gesticula mucho, que no es muy expresivo, yo llego en un tono conservador. No llego, ¡ay, qué tal! ¿Cómo me le va? ¡Qué gusto saludarlo! No, porque lo voy a perder, ¿sí? Voy a provocar rechazo. Tenemos que entender que toda emoción en exceso genera rechazo, ¿sí? Que mueva el sistema instintivo, que no se amenace su privacidad ni su espacio. Que mueva el sistema límbico, que le hagan sentir comprendido, que le muestren beneficios, que entiendan cómo se siente, la empatía, ¿sí? Que entiendan que si no se resuelve lo que sea que está experimentando, va a tener complejidad, ¿sí? ¿Qué mueve al córtex, al racional? Mueve todo lo técnico, la característica técnica, la funcionalidad, la distancia. Mueve las ventajas técnicas como el precio, tiempo de entrega, descuentos, calidad, durabilidad, calidad de los materiales, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, entiendan ustedes el juego de la mente humana para que no se casen con que todo es precio, porque no todo es precio. Las objeciones nacen en su gran mayoría en la mente del vendedor, no en la mente de los clientes. En el momento en que usted como vendedor agachó la cabeza, bajó su fisiología, bajó su tono de voz, bajó su enfoque, porque un cliente le dijo que no por el precio, en ese momento usted se doblegó ante su cliente, ni siquiera tuvo que decir nada, su cuerpo lo delató. En el momento en que un cliente diga que mi producto está caro, si yo sé que está por encima de los precios de la competencia, ¿para qué voy a esconder ese hecho? A mí mis clientes, muchos clientes que nos han contratado nos dicen, es que está muy caro, César, es el doble de lo que cobra en este país por un entrenamiento de ventas. Y yo le digo, tienes toda la razón, no me estás diciendo nada nuevo. Llevo 10 años en este negocio, conozco perfectamente los competidores y los que no son competidores. Y tengo que decirte algo, yo no compito por precio, compito por valor agregado. ¿De cuáles valores agregados te estoy hablando? Rotación de personal. Si contratas un entrenamiento in-house nuestro y tu personal, alguien de los que entrenamos, se va dentro de los primeros 30 días después de haber finalizado el entrenamiento, te volvemos a entrenar la persona que viene a reemplazar a esa persona, a ese colaborador, sin costo alguno, ¿sí? Retorno de inversión, si nos contratas, tienes que retornar en un tiempo no mayor a 60 días la inversión que hiciste en nosotros, si no, te volvemos a dar servicios hasta que lo logres. Eso sí, tienes que implementar las recomendaciones que te dimos. No me vas a decir, César, no logré resultados, pero tampoco implementaste nada. Ajá, entonces también personalizamos el entrenamiento 100% a la medida de tu empresa. También le entregamos a tus colaboradores un folleto divino, un cuaderno de trabajo didáctico divino. También te damos un video resumen del entrenamiento de cortesía y tomamos unas fotos para el recuerdo. Entonces ahora dime,
¿Para ti lo que realmente es importante es el precio o son todos los valores agregados que te acabo de mostrar? Bueno, es que ahí ya cambia la cosa. Es que por eso te digo, yo no compito por precios, compito por valor agregado. Y no estoy aquí para darte la cara solo cuando las cosas están bien. Si las cosas no salen bien, ahí también voy a estar. Aunque desearía a veces no estar, pero estoy, me muestro, no me escondo, ¿sí? Entonces mira que cuando el cliente te da objeciones duras, cuando trata de devaluar tu producto o servicio, si tú no lo defiendes, tú pierdes. Tienes que entender que la venta también es un tema de saber controlar algo que en el sistema bancario es el pan de cada día, es el día a día. Tienes que entender que siempre hay algo implícito y explícito en una transacción que se llama riesgo. Entre más alta es la transacción, más riesgo hay. Entre más alto es el riesgo, más grandes son los miedos. Entre más grandes son los miedos, más hábil tengo que ser yo en revertirlos. Entre más alto es el riesgo, menos sensible es el cliente al precio. Si el riesgo es muy alto, el precio no importa tanto. Lo que importa más son las garantías. El precio puede ser un factor de peso, pero no es determinante. ¿Cómo hacemos una estrategia de valor agregado pensada en el cliente? ¿Cómo hacemos una estrategia de valor agregado pensada en el cliente? Tenemos aquí a tu marca, ¿sí? Tenemos aquí a tu competencia y tenemos aquí en el medio al jefe de todos, al cliente. Tienes que preguntarte cuáles son los beneficios que tú le estás dando a tu cliente, cuáles son los beneficios que la competencia le está dando a tu cliente, pero tienes que tener muy claro cuáles son los beneficios que realmente le aportan valor a tu cliente. Aquí en la competencia, por ejemplo, hay empresas que venden el entrenamiento, el mismo entrenamiento que nosotros, bueno, no es el mismo porque no es el mismo, la misma cantidad de horas. Nosotros vendemos un entrenamiento, por ejemplo, de 8 horas por X monto. La competencia trata de vender 16 horas por un 30% menos de lo que nosotros lo vendemos. ¿Eso es un valor agregado? No, eso simplemente es que no sabes vender. Entonces, ¿esto le aporta valor al cliente? No, no le aporta valor al cliente porque al cliente lo que le importa. ¿Saben qué me he dado cuenta yo después de estar tantos años en el negocio de la capacitación y la consultoría empresarial? Que el costo más alto que tiene que cubrir una empresa tan siquiera es el costo de contratarnos, es el costo no productivo de sus colaboradores. Es cuánto les cuesta que sus colaboradores no estén vendiendo mientras están capacitando. ¿Cuál es el costo de horas hombre? El costo del tiempo de todas las personas que están ahí. ¿Cuál es el costo a nivel de credibilidad del proceso? ¿Cuál es el costo de un fracaso en educación, en una capacitación? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Le damos garantías, entonces damos una garantía de retorno de inversión, damos una garantía de rotación, damos una garantía de algo que le llamamos un tailor-made, un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque los clientes no quieren propuestas enlatadas. Los clientes, cuando se trata de capacitación, quieren que hagamos algo hecho a la medida de ellos, pero por lo menos vamos a entender las bases para poder dirigir el entrenamiento. Entonces, ¿un valor agregado es una garantía? Sí. ¿Un valor agregado es la personalización? Sí. Pero esto también, ojo, esto lo doy como un valor agregado, pero también lo cobro. No es que voy a dar un valor agregado y lo voy a regalar. No, señores, los valores agregados también se cobran, ¿sí? Entonces, eso es un valor agregado. Es todo lo que complemente tu oferta, que haga más feliz a tu cliente, pero no siempre un valor agregado tiene que regalarse, ni lo tiene que asumir la empresa. No, el valor agregado se puede cobrar dentro del servicio que estás entregando, ¿sí? Ahora tenemos que entender nosotros, una vez que entendimos cómo funciona la mente humana, que entendimos que no somos 100% racionales, que somos pensamiento, emoción, instinto. Ahora que entendimos esto, tenemos que entender por qué compramos o por qué no compramos, ¿sí? Y tenemos que entender que el catalizador de la venta o el paralizador de la venta es el miedo. El miedo es lo que nos mueve a encontrar una solución, o es lo que nos detiene de tomar la decisión. Tenemos dos tipos de miedos y aquí en pantalla les estamos mostrando. Tenemos un miedo que es movilizador y tenemos un miedo que es paralizador, ¿sí? Tenemos un miedo que es movilizador y tenemos un miedo que es paralizador. Dice Patricia, esto lo aprendí en el entrenamiento con César y no saben
no saben lo que nos ha ayudado con respecto a la competencia. Más en estéticas, que tenemos demasiada competencia, ahora todos lo dan por descuento. Uy, sí, las estéticas se han canibalizado mucho a tal punto que pierden credibilidad porque salen con un paquete de depilación láser, 20 sesiones o 10 sesiones en 45,000 colones o menos de $100. Uno dice, pues ¿con cuál láser me van a depilar? Pues ¿será con el láser de este puntero o qué? O sea, se están canibalizando porque no saben cómo vender. Entonces, miedo. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cómo debemos nosotros entender o aprovechar el miedo a nuestro favor? El miedo movilizador es lo que lleva a una persona a encontrar una solución en el mercado. Y ahí les puse marketing. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente nosotros utilizamos para llamar la atención de los prospectos y atraerlos a nuestro negocio. Sí, ese es el miedo movilizador. ¿Cómo vas a llamar la atención de tus prospectos para que se pongan en contacto contigo? Ya vamos a ver unos ejemplos de esto. Y el miedo paralizador, ok, ya llamaste mi atención, ya estoy aquí contigo, estoy frente a frente contigo. Ahora paralízame mis miedos, neutraliza mis miedos. Convierte tu producto en el antídoto a los miedos que yo tengo. ¿Cómo vas a convertir tu discurso en el antídoto a los miedos de tus clientes? Y aquí te muestro varios ejemplos con nuestros servicios. Por ejemplo, un miedo movilizador es que el cliente no está alcanzando su cuota de ventas. Entonces, como no está alcanzando su cuota de ventas, como sus ventas están estancadas, como los vendedores no saben cómo cerrar ventas, como para vender están teniendo que dar mucho descuento, llegan a la conclusión y dicen, necesito una capacitación en ventas, necesito entrenar a mis vendedores. ¿Por qué? Porque tengo estas situaciones a encontrar una solución. Ok, listo, voy a Google, hago una búsqueda y ahí me aparecen los que están mejor rankeados. Voy a Facebook, hago una búsqueda, me aparecen los que están mejor posicionados. Voy a LinkedIn, pido referencias y ahí me van a recomendar los que están mejor rankeados o los que tengan mejor reputación o los que la gente más conozca, ¿sí? Y entonces ya después yo comienzo a contactar a cada uno de estos oferentes y cuando yo estoy en contacto con cada uno de estos oferentes es cuando aparecen los miedos paralizadores. Miedos paralizadores, por ejemplo, que cuál es la experiencia de esta persona, con cuáles empresas han trabajado, ¿sí? ¿Qué dicen sus clientes? ¿Cuáles beneficios me da a mí como empresa contratar a esta persona? Y si no funciona, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en ventas? Es planificar, estudiar, entender cuáles son los miedos paralizadores que puede llegar a tener mi cliente y convertir esto en un discurso que neutralice todos esos miedos. Por eso el discurso de ventas nuestro, cuando le estamos vendiendo a una empresa, arranca de la siguiente forma. La verdad que, a ver, yo inicié en esto por accidente. He trabajado en ventas toda mi vida, desde que tengo uso de razón trabajo en ventas. No quise dedicarme siempre a las ventas hasta que entendí el verdadero significado de vender, porque para mí antes vender era pedir limosnas, pero luego entendí que el vendedor es un generador de riqueza y prosperidad para la sociedad, para las economías, ¿sí? He tenido el privilegio de trabajar en 60 industrias, para más de 60 industrias en 11 países y bueno, pues hoy lo que realmente nosotros disfrutamos es hacer crecer negocios a través de soluciones personalizadas que muevan la aguja de ventas en una empresa. Y eso es lo que nos encantaría hacer por ustedes. Así que cuéntenme, ¿cómo les puedo aportar valor? Entonces vean ustedes que con un discurso de tan solo 30, 40 segundos logré derribar la mayor cantidad de miedos que tiene ese posible cliente porque es la primera vez que vamos a trabajar juntos. En 30, 45 segundos, porque me preparé, planifiqué mi venta, entendí cuáles eran los miedos que podían evitar que mi cliente tomara la decisión. ¿Cuáles son los miedos paralizadores que tiene tu cliente? Es un tema de inventario, es un tema de calidad, es un tema de garantías, es un tema de trayectoria, es un tema de rotación, es un tema de margen, es un tema de posicionamiento de tu producto, es un tema de que no me entreguen a tiempo. ¿Cuáles son los miedos que van a evitar o pueden evitar o evitan actualmente que tus clientes o tus prospectos no hagan negocios contigo y terminen haciendo negocios con la competencia? ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esos miedos? Están ocultos, el cliente no te los va a decir porque tan siquiera sabe que los tiene, pero tú, ahora que sabes de neuroventas, sabes que existen este tipo de miedos que pueden paralizar a un prospecto de tomar una decisión. Y no solamente de tomar una decisión contigo, pueden paralizarlo de tomar una decisión del todo. Yo siempre le digo a nuestro equipo comercial que nosotros podemos dejar ir a un cliente porque el producto que tenemos no es lo que necesita, porque no tiene del todo presupuesto, ya hicimos todo, pero no tiene presupuesto para contratarnos. Y podemos dejar ir a ese cliente por otras razones, pero no
por no intentarlo. Estoy en una tienda, llega un cliente, ve toda la tienda y luego dice, no, muchas gracias. Y si yo le pregunto, dama, usted buscaba algo en específico y no lo encontró y por eso se va a marchar ahora mismo. No quiero cuestionar su decisión, solamente quiero entenderla. Sí, es que yo andaba buscando una enagua así, así, así. Ay, qué pena. Sí tenemos. Regáleme 3 minutos y ya se la voy a traer para que la vea. Sí las tenemos. Lo que pasa es que están como escondiditas y no se ven muy bien, pero se la voy a traer. Ay, no, es que aquí se ve muy caro. Ay, no, es que aquí se ve que no me van a atender muy bien. ¿Cuáles son los miedos de tu cliente? Hace poco estábamos en una negociación importante con un cliente que le decía, mire, es que su producto cuesta $5,000 más que el de la competencia y hace exactamente lo mismo. Ahí hay un miedo que está deteniendo al cliente a hacer negocios con nosotros. No, no es un miedo, es una realidad. Eso ya no es un miedo, eso es una realidad, es un hecho, es un producto, es el mismo marcador, escribe exactamente igual. Lo único es que este lo vendo yo y el otro lo vende otro oferente, pero hacen exactamente igual. ¿Eso es un miedo? No, es un hecho. Un miedo sería, César, es que no sé si va a rayar bien, es que no sé si me va a funcionar, no sé qué tan ergonómico sea, no sé si me va a durar mucho o no. Esos sí son miedos. Entonces tenemos que entender muy bien esto y no todos los miedos se resuelven bajando el precio ni dando descuento. Dice Marta, el vendedor tiene un gran salario por las comisiones, puede llegar a ganar hasta más que un gerente si es un buen vendedor. Totalmente. El vendedor es la única persona en la empresa que gana lo que quiere. Es el que inicia el mes en cero, pero puede terminar con miles o millones vendiendo. ¿Sí? Dice Marta, muchos le temen al cambio. Ok, muchos le temen al cambio, pero vayamos más allá de eso. ¿Por qué le temen al cambio? Por temor a que me queden mal, por temor a que me defrauden, por temor a que yo tome una mala decisión y luego me sienta culpable, o que yo sea criticado o criticada por la decisión que tomé, que yo sea víctima de que alguien me diga, te lo dije, ¿sí? Entonces, ¿por qué le tiene miedo al cambio el cliente? Le tiene miedo al cambio porque es incertidumbre. ¿Cómo se neutraliza la incertidumbre? Con certeza. ¿Cómo le demostramos nosotros a ese cliente que en nosotros puede confiar? Pues mostrándole cuáles son esos miedos que yo voy a neutralizar. Tiempo de entrega, trayectoria, calidad, garantía, respaldo, clientes felices, testimonios. Eric Solís, el miedo que llevo mucho tiempo con otra empresa. Sí, llevas mucho tiempo con otra empresa. Ahora, Eric, una pregunta. Cuando me dices que llevas mucho tiempo con otra empresa, ¿me estás diciendo que no quieres hacer negocios conmigo o que tengo que exceder las expectativas de lo que la otra empresa te está ofreciendo actualmente? Mira qué pregunta tan poderosa para darle vuelta a una situación. Las preguntas tienen ese poder. Las preguntas tienen el poder de darle vuelta a una situación. Acá, María José, en mi caso, son panes para un público muy específico y la gente solo dice, bueno, voy a ver y yo le aviso. Majo, cuando me dices voy a ver y le aviso, me encantaría entender más detalles. ¿El producto te gustó? ¿Hay algo que está evitando que realices tu pedido ahora mismo? ¿Lo ves atractivo pero algo que no te permite tomar la decisión? Sí. Puede ser que nos haga falta tacto a la hora de hablar con el cliente, que no seamos tan directos, que no copiemos y peguemos mensajes y los enviemos. Puede ser que nos haga falta conectar más con la emoción del cliente y no solamente vender nuestro producto o servicio. Dice Luis, está genial, es increíble lo que he aprendido en este rato. Vender una historia que impacte, totalmente de acuerdo. Excelentes datos, dice William. Excelente este curso, dice Luis, me está ayudando mucho a tener otra perspectiva en mi negocio. Me encanta, dice Patricia, tengo demasiadas ideas para implementar. Y espérense porque lo que sigue les va a volar la cabeza. ¿Cómo han cambiado las ventas tradicionales con respecto a las neuroventas? Bueno, la venta tradicional se basa, se enfoca en el producto y en las características técnicas. Y ojo, no me malinterpreten, no es que eso no sea importante. Las características técnicas son importantes, pero en un orden de relevancia no van de primero. No van de primero. En un orden de relevancia, las características técnicas de mi producto o servicio no van de primero. Lo que va primero son los beneficios que tiene mi cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diferencian las ventas tradicionales con las neuroventas? Bueno, que las neuroventas no se enfocan en el producto, las neuroventas se enfocan en el cliente, se enfocan en el cliente y en la transformación que ese cliente va a vivir. Estas son las 4 etapas que debe tener tu discurso de ventas para que sea altamente considerado y atractivo por parte de tu cliente. La primera etapa, tu discurso debe resolver para qué es y para qué sirve. La segunda etapa, ¿es positivo o negativo? Tercera etapa, ¿me da recompensa? Cuarta etapa, un proceso de contradecisión.
¿Qué incluye? ¿Cuáles son las características técnicas? ¿Y por qué esto sucede de esta forma? Porque existen dos procesos neuronales que ejecuta nuestra mente a la hora de procesar, valga la redundancia, la información que ingresa a nuestra mente. ¿Sí? Hay un proceso rápido, implícito, que funciona con base a metáforas, analogías, comparaciones, y hay un proceso lento, explícito. Quiere decir que es manual, es técnico. Ahí es donde vienen las características técnicas, características de precio, necesidad, practicidad, tiempo, aspecto técnico. Ahora yo te pregunto, ¿cómo están estructurados tus discursos de ventas? ¿Están estructurados del punto 4, es decir, desde la parte que dice decisión o contradecisión, o estamos arrancando por el para qué es, para qué sirve, es positivo o negativo, me da recompensa? Si está iniciando primero desde la contradecisión, precio, necesidad, tiempo, practicidad, aspecto técnico, por eso es que tal vez nos estén bloqueando o nos estén comparando con la competencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca un discurso de ventas con esta tecnología, con esta estructura? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sabes, César? Bueno, voy a hacerlo sin dar tanto contexto, voy a enfocarme solamente en el discurso de ventas, ¿sí? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Yo puedo construir ese argumento con un dato extremadamente positivo, con un dato negativo, con un dato estadístico, ¿sí? La mayoría de cursos de ventas son aburridos y más de lo mismo. Con esto yo estoy diciendo entre líneas que lo que yo voy a proponer es diferente a eso, si no, no estuviera hablando de eso. Ajá. Hoy los cursos de ventas tienen que ser prácticos, tienen que ser dinámicos, tienen que estar adaptados a la realidad de lo que viven los vendedores en sus empresas para que se sientan familiarizados y sepan cómo implementar estas técnicas en su día a día. Hoy lo que necesita una empresa no es una capacitación de ventas, ¿sí? Son guías, estructuras probadas que le aseguren en más de un 70% ganar la venta a los vendedores. Nuestro entrenamiento de ventas le ayuda a los clientes a duplicar la tasa de cierre de ventas en tan solo 30 días. ¿Sí? Ahí ya cumplí con los 3 pasos. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Ahí fue donde le dije, la mayoría de cursos de ventas son aburridos, más de lo mismo. ¿Es positivo o negativo? Ahí es donde le dije que los cursos deberían ser así, recompensa. Nuestro entrenamiento le ayuda a los vendedores a duplicar sus cierres de ventas en 30 días. Gracias a que diseñamos un proceso, y ahí ya estoy en el paso 4, en la decisión. Gracias a que nuestro entrenamiento es de 16 horas, que se hace 100% a la medida, que es una herramienta probada con más de 50,000 personas en 11 países, es que podemos garantizar estos resultados. Eso es un entrenamiento que combina neuroventas, programación neurolingüística, venta consultiva y también técnicas que solo en la calle funcionan y no están validadas por ninguna ciencia. Sí, entonces ahí es donde nosotros construimos el discurso de ventas perfecto para la mente humana. ¿Por qué? Porque le estamos dando la información que necesita para tomar una decisión. Cuando mi discurso tiene esta estructura, tiene una estructura perfecta para que el cliente tome la decisión en menor tiempo. ¿Por qué? Porque tiene todos los datos que necesita para llegar a una conclusión, ¿sí? Ya sea sí o ya sea no, pero ya no necesita gastar más tiempo. Por eso es que yo digo que nosotros con nuestros servicios de entrenamiento de ventas y con nuestro entrenamiento Real Closers es una metodología probada que ya llevamos muchos años implementándolo en más de 11 países. Hemos entrenado vendedores de industrias especializadas, vendedores que venden productos de cientos de dólares, cientos de miles de dólares y de millones de dólares. Y no existe básicamente una industria que no podamos capacitar con esas herramientas. ¿Por qué? Porque están basadas en cómo funciona la mente humana y el proceso de toma de decisión del ser humano, no importa si está comprando papas, chayotes o montacargas, funciona exactamente igual. Es el mismo proceso, lo que cambia es el riesgo, ¿sí? Entonces, por eso es que las personas que vienen al entrenamiento nuestro duplican su tasa de cierre de ventas. Muchas veces en tan solo 15 días cerraron ventas grandísimas que estaban estancadas o que el cliente los estaba ignorando. ¿Por qué? Porque cambiaron su abordaje. No cambiaron el producto, cambiaron la forma en cómo venden su producto. Y eso sí marca una diferencia en las ventas de una empresa, ¿sí? ¿Cómo construir discursos de ventas para vender fácil y rápido? Aquí les voy a compartir una estructura para que ustedes logren vender fácil y rápido. Esta estructura que les estoy presentando acá es para que construyamos discursos de ventas literalmente prácticos,
punto en la marcha para que yo haga microventas a lo largo de la interacción con el cliente y para que pueda convencer de manera contundente al cliente sin que se cuestione mucho por qué debe contratarme a mí. Son solo 3 pasos. Mi discurso debe de mencionar el resultado esencial que va a vivir el cliente con mi servicio o producto, los beneficios de ese resultado esencial y las características técnicas del producto, es decir, lo que va a recibir en esencia. ¿Sí? Lo que va a recibir en esencia. Entonces, resultado. ¿Cuál es el resultado esencial que vive un cliente que contrata los servicios, por ejemplo, de Luis Esteban? ¿Sí? ¿Y cómo yo convierto eso en un argumento? Entonces, César, si lo que usted busca es que sus clientes disfruten un espacio ameno, memorable, pero al mismo tiempo dinámico, divertido, nuestro repertorio de tal y tal y tal y tal es lo que va a ayudarnos a lograr ese momento memorable e inolvidable positivo para usted y para todos sus invitados. El repertorio del que le estoy hablando incluye X cantidad de canciones, X cantidad de músicos, así, así, así y así. Y vale tanto. Y después de que yo termino de dar mi discurso, yo puedo guardar silencio o ahí al finalizar mi discurso puedo hacer una pregunta. ¿Esto que le acabo de presentar se parece a algo que a usted le aporta valor y que usted quisiera contratar? Si nos dice sí, sí se parece, magnífico. Entonces el próximo paso o los próximos pasos es que podamos reservar la fecha, que podamos definir el lugar aquí y allá. Si te dice no, no se parece, gracias César por su transparencia y honestidad. ¿Qué le hace falta a esto que le acabo de presentar para que usted diga es la opción perfecta? ¿Sí? Si ustedes notan el patrón del abordaje que estoy utilizando es hagan una pregunta de llamado a la acción. Siempre después de que presenten su discurso de ventas, hagan una pregunta de llamado a la acción. Si ustedes no hacen preguntas de llamado a la acción después de que presentan su propuesta, ustedes están dejando a la libre que el cliente compre cuando le da la gana. Y el cliente se va a ir y de repente un vendedor más ágil, más hábil de la competencia lo va a capturar y le va a vender un producto ineficiente, un producto que no le va a servir, pero tú lo dejaste irse, tú lo dejaste ir. Entonces tenemos que hacer preguntas después de que lanzamos el discurso de ventas. Usted dice, pero César, tranquilo, no se enoje, es que me vuelvo muy apasionado cuando estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque entiendo lo que sucede cuando un cliente se va. Miren, los vendedores tenemos una responsabilidad no grande, no importante, tenemos una responsabilidad titánica, tenemos una responsabilidad que nadie más tiene en la empresa. Por eso ganamos como nadie más en la empresa. Tenemos la responsabilidad de traer comida para todas las familias de esa empresa, incluyendo la nuestra. Si nosotros no vendemos, nadie come en una empresa. Si el vendedor no cierra ventas, no hay salarios, no hay plata para pagar salarios, no hay plata para comprar inventario, no hay plata para hacer inversiones, no hay plata para crecer. Ventas es igual a bienestar, estabilidad, crecimiento. Ventas es igual a riqueza. La persona que está en ventas y no se toma esto en serio, no se capacita, no se entrena, ve la venta como, sí, voy a ir a vender otro día más. No, usted está frente al cliente que va a generar un aporte económico que va a pagar el salario de 3, 4, 5 personas en X tiempo. Si usted lo dejó ir, esas personas eventualmente van a perder su trabajo, incluyéndolo usted, ¿sí? Entonces, ventas es una responsabilidad muy grande. En nuestros hombros recae el crecimiento o la quiebra de empresas. Si usted es vendedor, tómese su trabajo más en serio y véalo como una profesión, porque ser vendedor es un privilegio que muy pocos tenemos, es una responsabilidad que muy pocos aguantamos y es una decisión estar en ventas. Si usted es gerente de ventas, invierta en su gente, trátelos bien, promueva un ambiente saludable, un clima organizacional formidable. Si usted es vendedor, no se espere a que su empresa le pague la pinche capacitación. Invierta en usted, porque usted hoy está en esa empresa, pero no sabe dónde va a estar mañana. Usted no sabe si lo que le hace falta para dar el próximo paso en su carrera profesional es aprender a vender mejor, convertirse en un mejor vendedor. Inviertan en ustedes, en sus habilidades. No esperen a que nadie le pague la capacitación. Saque de su salario, pase el tarjetazo. En educación sí es bueno pasar tarjetazo. Pase el tarjetazo, invierta en usted. Les mando un fuerte abrazo, que la pasen muy bien. Feliz noche, que tengan una semana próspera y abundante, que Dios los acompañe y que puedan llegar a su cuota de ventas este mes, que excedan las cuotas de ventas y que ganen mucha plata en comisiones para que construyan mejor sus sueños y los de su familia. Chao, feliz noche, que Dios los acompañe y los bendiga. Nos vemos.